Señores, bienvenidos al SOS 3 del 3 de febrero del Programa Avanzado de Planeamiento Estratégico, que es parte de la formación más amplia Emprende 360. Emprende 360 que, como saben, implica el Programa Avanzado de Planeamiento Estratégico, Seguimiento 360, que es el siguiente curso que vamos a ver cuando termine este, Marketing Digital 360, Finanzas 360 y Marketing 360. Pues bien, hoy estamos ya en la semana 3, ¿no? En la del 3 de febrero, en donde estamos ya en el SOS 3 del Programa Avanzado de Planeamiento Estratégico. Y concretamente, en este SOS 3 del Programa Avanzado de Planeamiento Estratégico, en su sexta edición, esta parece mentira, pero esta ya es la sexta edición del programa, me parece increíble cómo ha pasado el tiempo, ¿no? La primera edición, si no recuerdo mal, fue pues seguramente en abril o en mayo del año pasado. Pues muy bien. Pues lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a empezar con el retrovisor, que en realidad los protagonistas de esa perla son ustedes, que es una mirada atrás. Vamos a seguir con el FODA de la competencia y el diagnóstico. Son las tres perlas que vamos a tocar hoy día para ya empezar, o ya terminar con la retroalimentación y dejarles las tareas para el SOS 4. Vamos a empezar con la primera perla del día, el retrovisor. Y para eso me gustaría que los protagonistas sean ustedes. Recordar lo que necesitamos para seguir el programa, la escuela. Ahí os he dejado en WhatsApp, en nuestro grupo de WhatsApp, el link para entrar a la escuela. Utilizar ese link, GPS Estrategia, el grupo de WhatsApp y el grupo de Facebook. Pues bien, me gustaría que me comenten, o que me digan ¿de qué nos acordamos de la semana pasada? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Quién quiere aportar? ¿Quién quiere explicarnos sobre qué hablamos en el SOS 2? Rapidísimamente. Elio, cuando hablamos de la visión, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la visión de la compañía? Bueno, la visión está definida como el sueño de la compañía, ¿no? En función a lo que uno hace, hasta dónde quisiera llegar en el mediano, no, digamos, En el largo largo plazo. plazo, ¿no? Perfecto. Y En si 10 hablamos, años. Elio, de la misión con M, ¿a qué nos referimos? La misión es, en forma resumida, lo que hace la compañía, ¿no? Tal cual. Para lo que ha sido creada la compañía o la empresa o la organización. Perfecto. Eso es la misión. ¿Y los valores? Los valores son, digamos, aquellos aditivos, aquella manera en que los miembros de la organización van a tener que comportarse para lograr el fin que quiere la alta dirección. Es exactamente eso. El fin no justifica los medios y definimos una serie de valores por los cuales nos tenemos que comportar y tenemos que hacer las cosas en la organización. Gracias, Elio. Muchas gracias. ¿Okay? Miguel Ángel, hablamos también de una serie de... Cuando hablamos del análisis de la situación, nos referimos, Miguel Ángel, a dos tipos de variables, las variables externas y las internas. ¿Qué me puedes decir sobre las variables externas? ¿Qué son las variables externas, Miguel Ángel? Estás en mute, estás en mute. Sí, ahora sí. Las variables externas son las que no podemos controlar, las que están fuera de nuestro alcance. Exactamente, las que están fuera de nuestro alcance que no podemos Como controlar. ¿Me puedes poner un ejemplo de una variable externa, por favor? la más clara ahora, la que estamos pasando, el COVID. Ok, el COVID, ¿verdad? O sea, el coronavirus, la pandemia, no lo puedo controlar, afecta a mi compañía y por lo tanto tengo que estudiarla. Gracias, Miguel Ángel, ¿no? Variables como el entorno económico, político, legal, social, la competencia, el mercado cliente, los proveedores y, como dice Miguel Ángel, COVID, ¿vale? Es una variable que no puedo controlar y que tengo que analizarla. Perfecto, gracias, Mari Carmen, ¿me puedes hablar de las variables internas? ¿Qué son las variables internas? Tú no estuviste la semana pasada, pero en clase, pero igual te lo pregunto porque eres una trome y sé que me lo vas a decir. ¿Qué es una variable interna? Sí, estuve en clase, pero estaba con la cámara apagada porque Es verdad. estaba en cama.
Las variables internas son los factores que surgen al interior de mi organización, Ok. ¿no? Que me pueden afectar. Y son cosas que yo controlo, ¿verdad? Ujú. ¿Me puedes poner un Sí, ejemplo claro. de una variable interna, por favor? Mm, por ejemplo, tus redes sociales, Vale, las redes sociales, el manejo de las redes sociales, ¿no? el manejo de tus redes sociales, Vale, claro, dime sí. otra variable interna. Em, tu presupuesto. Vale, que puede ser la variable finanzas, contabilidad, y Ujú, de ahí van a haber ujú, efectivamente cosas relacionadas con los presupuestos. Gracias, Mari Carmen. ¿No? ujú. Marca, producto, portafolio, recursos humanos, como dice Mari Carmen, finanzas, contabilidad. Lo de las redes sociales iría dentro de marketing, infraestructura. ¿Vale? Bien, gracias, Mari Carmen. Raúl, cuéntame de alguna manera esto de las variables externas que comentaba Miguel Ángel o las internas que comentaba Mari Carmen. Cuéntame cómo se hace el análisis de esas variables. Háblame un poquito del proceso que seguimos para hacer ese análisis. Ok, para analizar las variables tú necesitas información. Okay. Tú lo llamas datos y hechos, que prácticamente es información numérica o estadísticas que te sirven para analizar esas variables como tal. Y con base en eso mirar las potencialidades, las oportunidades, los riesgos que tú puedes tener con la empresa. Es una información que obviamente te sirve para soportarlo a tu empresa como tal. Perfecto, perfecto. Es exactamente lo que acabas de decir. Por lo tanto, si yo ya tengo esos datos y hechos, que es lo que tú has mencionado, te pregunto, Raúl, las conclusiones del análisis externo, las conclusiones de los datos y hechos del análisis de una variable externa, como por ejemplo mercado cliente, van a tener forma de qué en un FODA. Una variable externa, las conclusiones tendrán forma de... De oportunidades. Exactamente, perfecto, oportunidades o amenazas. Gracias. Estupendo. Y si hablamos ahora de una variable interna, las conclusiones de esos datos y hechos, del análisis de los datos y hechos de una variable interna como por ejemplo producto, marketing, portafolio, esas conclusiones, por ejemplo, la calidad de nuestros productos, ¿vale? Esas conclusiones van a tener forma de qué? Fortalezas. Las fortalezas de tu Exactamente. empresa. Fortalezas o debilidades. Vale, muchas gracias, ¿eh? Bien, pues efectivamente, eso es lo que vimos en cuanto al análisis de la situación, que como les decía la semana pasada, es la base de lo que sigue en el plan. Vale, bueno, pues aquí tenemos entonces un poquito, efectivamente, sobre el FODA de la competencia. ¿Vale? Y entramos ahora en una perla que es muy importante, que es la de diagnóstico. Ahora vamos a hablar del foco. Porque lo que pasa es que si hemos hecho bien el análisis de la situación, pues hay un montón de datos y hechos, hay un montón de conclusiones, tenemos un FODA gigante, y eso está bien, pero es muy difícil gestionar una empresa con tanta información. Entonces el diagnóstico es una herramienta de foco. Entonces, a través del diagnóstico, efectivamente, logramos foco. O sea, logramos enfocarnos en lo verdaderamente importante. Y esto es muy sencillo. De los datos y hechos llegamos a conclusiones. Ya lo hemos visto en el análisis de la situación. De los datos y hechos de cada variable llegamos a las conclusiones. Las conclusiones pasan al FODA en forma de oportunidades, amenazas, debilidades o fortalezas. Y el FODA de la competencia y de la compañía, lo que va a suceder es que es enorme. Y lo que tenemos que hacer ahora en el diagnóstico es priorizar, quedarnos con lo más importante. Y es que es tan importante lo que se hace, mis estimados amigos, como lo que decidimos dejar de hacer. El diagnóstico nos obliga a priorizar y facilita el foco. Del foco de la compañía y de la competencia se toma solo lo importante. Vamos a ver, y vamos a entrar en la herramienta ahora, y vamos a ver que hay dos secciones. Una que es por resolver, las cosas que hay que resolver, y otras que son las cosas que hay que aprovechar. ¿Vale? Y en cada sección deberíamos tener entre 8 y 12 puntos. Por resolver va a ser todo lo que tiene que ver con amenazas y con debilidades, lo malo.
Y va a haber entre 4 y 6 amenazas y entre 4 y 6 debilidades. O sea, en total entre 8 y 12. Y lo bueno, que es lo por aprovechar, va a ser las principales fortalezas y las principales oportunidades, que serán también entre 8 y 12. Entre 4 y 6 fortalezas y entre 4 y 6 oportunidades, ¿vale? Ese es el diagnóstico y de esa manera nos vamos a enfocar solo en lo verdaderamente importante. Este es el formato, pero vamos a verlo entonces en nuestra herramienta de planificación, ¿vale? Vamos a verlo en nuestra herramienta de planificación. Fijaros. Adelante, ¿hay una pregunta? Adelante. Sí, lo que sí tenemos que hacer entonces a conciencia son las fortalezas y debilidades de la competencia. Sí, pero ojo, no hay que hacerlo. O sea, fíjate, Elio, no es que hay que hacerlo porque la máquina te lo va a hacer solo. Lo que tenemos que hacer es, en la variable, hay una variable que va a ser la variable competencia. Y en la variable competencia vamos a poner oportunidades. Pero las oportunidades en realidad son, o sea, lo que para mí son oportunidades, para la competencia en realidad son debilidades. Entonces, fíjate, si yo soy el diario Sí, una debilidad podría ser la caída del comercio, que es un diario, o que se está reduciendo la inversión publicitaria en el comercio. Son cosas malas de ese diario. O que el porcentaje de ingresos de ventas de publicidad por internet del comercio también cae. Las amenazas son cosas buenas de la competencia. Por ejemplo, una fortaleza de la competencia es la concentración de ventas en el comercio, la República y Epensa. O la escala o el tamaño del comercio. Eso es una cosa positiva de ese diario. Para mí es una amenaza, para ellos es bueno. El liderazgo de Trome, para ellos es bueno, para mí es una amenaza, ¿no? La fortaleza financiera del Grupo del Comercio, o el Grupo del Comercio que acapara el mayor porcentaje de la inversión publicitaria, o el alto valor de la marca del comercio. Es una marca de muchísimo valor. Para mí, eso es una amenaza, para ellos es bueno. Entonces tú, Elio, solamente preocúpate de hacer esta variable. Porque igual que para hacer el FODA apretamos una tecla verde, ¿no?, donde decimos cargar las conclusiones, para hacer el FODA de la competencia es exactamente igual, Elio. Apretamos la tecla verde, que es para hacer las conclusiones, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tenemos, no lo único, o sea, lo que tenemos que hacer, Elio, es darnos el trabajo de, primero, definir las variables. Aquí hay 6, yo recomiendo hasta 5, externas y las variables internas. En cada variable, esta es una interna, por ejemplo, recursos humanos, gerencia y cultura, datos y hechos, un montón de numeritos, un montón de números, datos y hechos, datos y hechos. Cuando terminamos, guardamos. Oye, una cosita que es importante, señores. Cuando estemos trabajando aquí, cada 2 o 3 minutos, por favor, darle a guardar. Porque lo que sucede es que si yo presiono fuera de la ventana, por ejemplo, ahora voy a presionar con el mouse fuera de la ventana, y ya me fui. Ya no se guardó lo que tenía. ¿Vale? Entonces, cada ratito hay que darle a guardar. Y de estos datos y hechos sacamos conclusiones. Entonces, Elio, de esto nos tenemos que preocupar, de elegir las variables. Y una vez hemos elegido las variables, coger cada una de ellas y empezar a pensar en qué datos y hechos tengo sobre esa variable. Y de ahí sacar conclusiones que van a tener forma de fortalezas o de debilidades. Recordar que las fortalezas y las debilidades son frases cortas. Son frases cortas, ¿vale? No son frases grandes, no, frases cortitas. Fijaros, una fortaleza, baja rotación del personal, satisfacción del personal. Elio, dime una cosa, esta conclusión, esta fortaleza, Elio, ¿de qué datos y hechos viene esta conclusión que dice que mi fortaleza es satisfacción del personal? ¿De qué datos y hechos viene esta fortaleza que dice satisfacción del personal? Que no hay rotación de personal. Vale, una rotación muy bajita del personal. No, 92% de satisfacción de personal. Pues ya está. Entonces, fíjate, Elio, que no nos hemos inventado la fortaleza, sino que lo que hemos hecho ha sido de los datos y hechos sacar una conclusión que tiene forma de fortaleza que dice satisfacción del personal, ¿vale?
Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que tenemos que guardar con cada una de las variables. Helio, si no has hecho ninguna, no sé cuántas has hecho porque no he visto tu trabajo, pero imagínate que no has hecho ninguna variable. No importa. Trata de hacer 3 o 4 esta semana. Y la otra semana ya las terminas todas. ¿Vale? Pero sí hace ese trabajo y ya verás que poquito a poco vas a ir avanzando. Y lo que yo quiero, miren chicos, o señores, porque lo que yo quiero al final, estimados amigos, es que nuestro FODA se haga efectivamente cargando, dándole a cargar esta tecla, ¿no? A este botón de cargar conclusiones. Lo que no quiero es que el FODA sea una tormenta de ideas. La tormenta de ideas es lo peor que podemos hacer para armar un FODA. Recordar, la tormenta de ideas no es una técnica para realizar el análisis de la situación o un FODA. La técnica que están aprendiendo es la de análisis de datos y hechos, y de esos datos y hechos las conclusiones tienen forma si es una variable interna de fortalezas o debilidades y si es una variable externa de oportunidades o amenazas. ¿Vale, Helio? Ok. Gracias, Bien, entonces ahora sí nos vamos. Bueno, el FODA de la competencia igual. Se le da el botón de cargar y solito se va a cargar. Solito se va a cargar. Y ahora sí nos vamos al diagnóstico. Y en el diagnóstico lo que van a ver ustedes son 4 columnas. 2 columnas rojas, debilidades y amenazas, y 2 columnas verdes, fortalezas y debilidades. Y lo único que tenemos que hacer es seleccionar entre 4 y 6 debilidades. Aquí las vamos seleccionando, fijaros. Por ejemplo, si este alto costo del área de innovación aquí no está en ningún lado, porque no la he seleccionado. Hay alto costo de la pandemia, pero no tal. Si yo quisiera seleccionar esto, hago clic aquí y ya por aquí abajo en algún sitio debe estar, aquí está, alto costo del área de innovación, ¿vale? Que lo voy a quitar porque no la quiero. Entonces ya no está. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes a través de checks lo que van a hacer es seleccionar. El jueves y el viernes tuvimos el plan estratégico con una compañía sumamente interesante que se llama Alagnet. Es una compañía de pasarelas de pagos. La verdad es que lo pasé muy bien con ellos por el trabajo que hicieron. Y cuando llegamos a las debilidades y las amenazas, ellos hicieron un trabajo de análisis me da pena, no puedo mostrarlo porque es de ellos, ¿no? Pero hicieron un trabajo tan bueno que había un montón de debilidades, un montón de fortalezas, un montón de amenazas y un montón de oportunidades, pero un montón. Entonces, claro, esta herramienta les fue muy útil porque les sirvió para acotar, les sirvió efectivamente para centrarse en lo verdaderamente importante, en las 8 o 12 cosas que realmente tenían que resolver. Ellos tenían como 50 puntos por resolver y como 60 por aprovechar. Pero con esto lo que hicieron fue acotar y quedarse con lo más importante. Adelante, Luis. Sí, una consulta. Digamos, ellos tenían 50 puntos, digamos, por resolver y 50 por aprovechar. De repente, de aquí a un año, vieron que habían resuelto 25 y pueden agregar a esa lista más, porque sí, tienen la herramienta, el GPS. Sí, efectivamente. Pero lo que van a hacer, Luis, de aquí a un año, es volver a planificar. Porque recuerda que debemos planificar todos los años. Y entonces ellos, sí, el punto de partida, como tú bien dices, es el plan anterior. Entonces no parten de cero. Parten de, voy a regresar, un análisis de la situación en donde hay una serie de variables, por ejemplo, el entorno político, económico, parten de esto. Entonces, lo que tengan que cambiar, lo cambiarán. Lo que tengan que dejar, lo dejarán. Porque como tú bien dices, ya parten de ya hay un punto de partida. Y entonces lo que va a pasar es que a lo mejor habían, sobre todo en la parte interna, ¿no? Imaginaros que el salario por debajo del promedio de la industria era una debilidad de ellos en ese momento. Pues un año después o 2 años después a lo mejor no, pues ya no aparecerá. Ya no aparecerá. Entonces todos los años el plan, por supuesto, como tú bien dices, Luis, va evolucionando y la herramienta te permite pues aprovechar eso, ¿no? Gracias, Luis. Bien. No, a ti, Manolo. Ok, entonces de ahí seguimos con el diagnóstico. Recordar. Uy, se nos cayó Miguel Ángel. Bueno, ahora se nos volverá a juntar, se nos volverá a unir.
Entonces, recordar el diagnóstico. Cogemos lo rojo, ¿vale? Cuando ustedes, Helio, Mari Carmen, Luis, Ana, Walter, Raúl, Sayana, Jorge, cuando ustedes estén haciendo este ejercicio, y termináis con lo rojo, las debilidades y las amenazas, de marcar lo que tienen que marcar, por favor, no guardar en el verde, guardar en el botón de guardar que está debajo de por resolver, ¿vale? Porque de esa forma se va a guardar esto. ¿Por qué lo he hecho así? ¿Por qué no hay solamente un botón para guardar? Porque esta herramienta la utilizo con las empresas grandes también. Y entonces este es un ejercicio en donde dividimos al equipo en dos grupos. Un grupo que se encarga de lo rojo y otro de lo verde. Uno que se encarga de las cosas por resolver y otro que se encarga de las cosas por aprovechar. Entonces simplemente las cosas por resolver, el grupo que hace esto tiene su botón de guardar. Y el grupo que hace por aprovechar tiene su botón de guardar, ¿vale? Es por eso que hay dos botones. Entonces, recordar guardar en el botón que está debajo del verde o debajo del rojo, ¿vale? Bien, ¿preguntas o comentarios? Bienvenido, Miguel Ángel, te perdimos un ratito. ¿Preguntas o comentarios, señores? Hay que guardar dos veces, ¿no? En el verde y en el rojo. Efectivamente, Luis, hay que guardar dos veces, ¿vale? Ok. Bien. Pues seguimos avanzando. Esto sobre el diagnóstico. Ahora sí, ya vamos a entrar en la parte final, que no es menos interesante. Recordar, una pregunta. Adelante, Luis. Esta parte, no sé si puedes poner la pantalla anterior. Sí. Dime. Ya. Todas esas sentencias que están puestas ahí, que dice por aprovechar y por resolver, o sea, si vamos al revés, ¿no? Por ejemplo, esas por resolver salieron de lo que está arriba, ¿no es cierto? Salieron de aquí, fíjate, crecimiento de la educación por Internet. Aquí dicen ya, algún eso sitio... salió, claro, de esa verde, por aprovechar, salió de lo que está arriba, ¿correcto? Sí. Y eso que está arriba salió de lo que es el análisis de la situación. Salió, ¿no? del FODA, que a su vez salió del análisis variables. De las variables. Claro, o sea, todo fue subiendo. Solamente donde se transforma es donde, cuando yo hago, por ejemplo, análisis de las variables, hay un dato. Por ejemplo, si fuera una cosa externa, ¿no? Una variable externa, ¿no? Okay. Digamos, en la parte económica de un país, ¿no? Dice el PBI en crecimiento con 13%, una cosa así. Entonces tú dices, bueno, es un crecimiento, entonces tú ese número lo cambias en una sentencia que dice alto desarrollo económico del país, o bonanza económica. Y eso es una país, oportunidad. ¿no? Porque tú la estás transformando de una variable a una sentencia que tú puedes después manejar ya en todas esas tablitas que van a llegar hasta el final, te van a acompañar. Exactamente. Esos datos y hechos los convertimos en soluciones. En conclusiones, ya no sé ni lo que digo. Lo convertimos en conclusiones. Y esas conclusiones, como tú bien dices, Luis, es lo que se va primero a la oportunidad o la amenaza o la fortaleza y debilidad de la variable. Después eso se va al FODA. Después del FODA se va al diagnóstico. Y cuando lo señalamos se nos va a la parte final del diagnóstico, ¿vale? Ya, ok. Perfecto. Dame un segundo. Voy a manejar la... Variables, o sea, datos y hechos, y en transformarlo a las sentencias e interpretar, digamos, esos hallazgos de los datos y hechos, lo interpreto y lo pongo en lo que es oportunidades, amenazas, ¿no? Y de ahí ya solita la máquina me hace todo lo demás. Exactamente. La máquina tiene cierta inteligencia que es la que te va facilitando el proceso. Pero el trabajo hay que hacerlo, ¿no? O sea, el trabajo de los datos y hechos y tal, ¿vale? La próxima versión la haces para que analice también el entorno, todo, Manolo, por favor. Vale, tomo nota. Efectivamente, cojo mi cuaderno. Bien completo. Vale. Bien. Ok, pues vamos a seguir. Vámonos que ya estamos en la parte final de esta perla.
Entonces es tan importante lo que se hace como lo que se decide dejar de hacer, ¿no? El diagnóstico es una herramienta, al final no deja de ser una herramienta que nos ayuda a priorizar, facilita que la empresa se enfoque en lo más importante. Dice Reddy Rincón en YouTube, sería marcar los focos de interés prioritarios, efectivamente. Es marcar esas cosas que para mí son importantes. Yo no voy a hacer los 50 puntos. Recordar el ejemplo de este cliente con el que hicimos el plan la semana pasada. Habían 50 cosas malas, habían 60 cosas buenas, aproximadamente. Estoy hablando un número porque no me acuerdo cuántas habían, pero eran muchas. Entonces, con esta herramienta lo que hicieron ellos es focalizarse, no en todo, sino en lo verdaderamente importante. ¿Vale? Gracias, Reddy, por el aporte también en YouTube. O sea, digamos, son las cosas que son interesantes, las cosas que son importantes, las cosas que son prioritarias, pero también hay cosas que son salvajemente importantes. O sea, sin eso no hay forma que sigamos adelante. Exactamente. Eso, digamos que es... Sí. Es exactamente lo que has dicho, Luis. Gracias. Entonces, al final, lo que queremos enfocarnos en lo más importante. Y cuando la empresa formule las estrategias, no tendrá en cuenta ni las variables analizadas, ni los datos y hechos, ni los FODAs. No va a tener en cuenta nada. Va a tener en cuenta, mis estimados amigos, el diagnóstico. Nada más. Esto es lo único que va a tener en cuenta, el diagnóstico. ¿Vale? Porque ya acotamos ahí. Ya, lo demás fue un medio para llegar a esto. ¿Vale? Ese es el foco. Con esto es que logramos foco. Le pregunto al equipo, ¿consolidamos el análisis de la situación y aprendimos a enfocarnos en lo más importante? ¿Me pueden decir sí o no, con el dedo hacer así o no? ¿Sí? Luis, Miguel Ángel, gracias. Vale, entonces eso lo logramos. Las tareas para la semana que viene, pues fíjense, las tareas son hacer el FODA de la compañía y el FODA de la competencia, ¿vale? Esa es nuestra tarea, el FODA de la compañía y el FODA de la competencia. Y la otra tarea es hacer el diagnóstico. Como les digo, estas dos cosas nos puede tomar muy poquito tiempo y definir la ventaja competitiva sostenible en el tiempo que yo os enseñaré la semana que viene. Y tratar, los que puedan y los que quieran, por supuesto, tratar de definir esa ventaja competitiva sostenible en el tiempo, ¿vale? Y tratar de poneros al día, intentar avanzar todo lo que podáis. Los que no pueden avanzar todo, no importa, que cada uno avance a su ritmo, ¿vale? Y ya con esto... Sí, adelante. Esa ventaja competitiva sostenible en el tiempo es el factor de diferenciación que tenemos nosotros. Así es. Yo lo que quiero es que para la semana que viene ya empieces a pensar sobre eso, sabiendo que yo te voy a enseñar a hacerlo. O sea, la semana que viene te voy a enseñar cómo llegamos a eso, ¿vale? Pero ya empezar a pensar y ya tratar de ponerlo en vuestra herramienta, o sea, tratar de avanzarlo, ¿vale? Bien. Y con esto, mis estimados amigos... bueno, y la otra cosa es completar la información personal de la escuela. Les pido que, por favor, entréis en vuestra escuela, y iros aquí donde dice mi cuenta. Entrar en mi cuenta y en mi cuenta, por favor, poner los datos, ¿no? Lima o donde estéis, localidad, teléfono, o sea, poner todos los datos. Si podéis poner una foto, también mejor poner vuestra foto, poner los datos y le dais a guardar, ¿vale? Y de esa forma, pues yo también tengo mejor vuestra ficha. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora sí, mis estimados amigos, gracias totales. De verdad ha sido un placer haber estado nuevamente con vosotros en este SOS 3. Les animo a que hagáis las tareas, a que avancéis, a que no dejar de avanzar, porque realmente merece la pena. Y el que no pueda, por la razón que sea, bueno, pues no puede. Y el que necesita ayuda, pues que me llame y yo encantado de ayudar, ¿vale? Muchas gracias, señores. Excelente, Manuel. Muchas gracias. Miguel Ángel, gracias a ti. Ahí. Gracias a todos. Gracias. Te llamo, Manuel. Elio. Nos vemos. Gracias. Genial. Buen fin de semana. Genial, como siempre, tu clase, Manuel. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Y a los que nos han seguido en YouTube, Said dice, hola, soy estudiante de Mercadotecnia y estos temas me parecen muy importantes y agradezco porque se toman el tiempo de enseñarlo. No, gracias a ti por acompañarme,
Said. Perfecto. Y Said, te decía que no me acuerdo si es dentro de 2 semanas o de 3 semanas, si estás en marketing, vamos a hablar de segmentación y de posicionamiento. No estoy seguro si es la semana que viene o la siguiente. O sea, que no te la pierdas. Estate atento a la campanita del canal de YouTube porque te va a interesar. ¿Vale? Y Mari Carmen, termina de recuperarte. Termina de recuperarte. Te veo bien. A como estabas hace 4 o 5 días, pues ahora te veo y estás entera completamente. Muchas gracias, sí. Ya, ¿Dónde está Mari Carmen que no la veo? Ahí está. Recupérate rápido, Mari Carmen. Ya estás lista ya. Pues sí. sí. Bueno, chicos, un abrazo, ¿eh? Cuídense.